Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 5. Filipenses capítulo 5. Elegí este pasaje por dos motivos. La cena, otro porque habla de un tema que venimos hablando un poquito con algunos de ustedes. Vamos a leer del verso 5 al verso 8. Filipenses, entonces, capítulo 2, versos. Filipenses, capítulo 2. ¿Qué dije? Dije algo. Perdón. No lo iban a encontrar nunca. El verso 5, capítulo 2, verso 5. Pero bueno, sirve para que se despierte, ¿no? O para que me despierte yo. Bueno, capítulo 2, verso 5 al 8. Leemos. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay una actitud característica que a Dios le atrae de las personas, es la humildad. A Dios le atrae la humildad de las personas. Dice, por ejemplo, en Santiago 4:6, que Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. A este miraré, dice Isaías 66:2, a este miraré, al que es contrito de espíritu, al que es humilde de corazón, a ese voy a mirar. Así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Yo habito con el contrito, con el humilde de corazón para vivificarlo. Y bueno, podemos ir por más versículos mostrando que Dios es un Dios que le atrae la humildad. Y Dios es humilde. Si ustedes estudian la Trinidad van a ver al Dios Trino expresando humildad para cada una de las personas. Dios el Padre exalta a Dios el Hijo a Dios el Padre, el Espíritu Santo exalta y glorifica al Hijo. Pero el versículo, el pasaje que acabamos de leer nos muestra la humildad del Dios eterno, de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, que está en el cielo, que deja el cielo, deja el trono, nace, vive, camina entre nosotros y luego muere una muerte cruel por nosotros, para nosotros. Por ese sacrificio nosotros podemos obtener perdón de pecado, obtuvimos perdón de pecado, redención, pero también un gran ejemplo de humildad. Este pasaje está puesto acá, si bien nos habla y teológicamente es profundo, nos enseña acerca de la humildad de Cristo y nos exhorta a ser humildes como Él. Entonces, ¿por qué este pasaje está acá? ¿Por qué este pasaje enfatiza la humildad? Bueno, porque el contexto en el que está este pasaje viene exhortándonos, o viene exhortando a los filipenses y obviamente por implicancia a esta iglesia local, a que guardemos la unidad, Nosotros oramos por la placa al comienzo, oramos por la unidad, de ser solícitos en guardar la unidad. Siempre es una amenaza que la unidad de la iglesia sea afectada. El enemigo quiere destruir la unidad de la iglesia. Y siempre por más linda que esté la iglesia, por más que tenga sana doctrina, siempre es una amenaza. De hecho, la iglesia de los filipenses era una iglesia teológicamente correcta, podemos decir, doctrinalmente correcta, muchas características buenas, pero también estaba en juego allí la unidad de la iglesia. Había ciertas cosas, ciertos asuntos que tenían que ser tratados porque estaba en peligro la unidad. De hecho, podía haber división. Ustedes recordarán que hay algunos que predicaban a Cristo por contienda, por vanagloria. Ustedes recordarán también que había dos mujeres ahí, Evodia y Síntique, que no estaban viviendo de manera que glorificaba a Dios, no estaban viviendo en armonía, y Pablo le dice a un amigo, ayuda amigo,
a que estas mujeres dejen su ego de lado y se centren en el Evangelio, y de alguna manera lo está llamando a que sean solícitas en guardar la unidad de la iglesia. Entonces podemos decir que la unidad contribuye a la unidad, porque Pablo está exhortando a la unidad, a que haya unidad, pero habla de la humildad, porque la humildad contribuye a la unidad. Obviamente si hay orgullo, si hay soberbia, si hay lucha de egos, hay orgullo, eso es lo contrario a la humildad y eso divide, eso no une. Entonces el propósito de Pablo en estos versículos es persuadir a los filipenses, como dicen los versículos anteriores en el verso 3, observen, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Contrario o contraste, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y continúa diciendo ahí en el verso 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea que en un ambiente así, en una atmósfera así, donde no solo me preocupo por mis intereses, tengo que ser responsable por lo que me toca, pero también estoy pensando en los demás y lo estimo como superior y busco satisfacer sus necesidades. Y si todos hacemos eso, hay menos probabilidad, no digo que quede erradicada, pero hay menos probabilidad, y es una manera de luchar contra el orgullo, contra la soberbia, contra la vanagloria, contra las contiendas que quieren surgir para quebrantar la unidad. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, el día anterior, oró ahí en Juan capítulo 17, y una de las cosas por las que Él oró fue por la unidad, por los que iban a creer, por los que estaban ahí y los que iban a creer por la palabra de ellos, es decir, nosotros, y oró por la unidad. Y días más tarde, en Hechos, desciende el Espíritu Santo y de alguna manera responde a ese pedido del Señor y los introduce a todos en el cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Que está distribuido en iglesias locales. Pero nos introdujo en el cuerpo, somos uno en Cristo. Entonces la unidad fue creada por el Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad, como dice Efesios 4:3, ser solícitos en guardar esa unidad, en hacer nuestra parte en cuanto a lo que nos toca. Y Pablo lo que hace para persuadirlos a estos hermanos, y también Dios para persuadirnos a nosotros a ser humildes y poner a los demás hermanos primero que nosotros, Pablo apunta a Cristo como el ejemplo supremo. O sea, miren a Cristo, Él es el ejemplo, Él lo hizo y debemos hacer lo que Él hizo. O sea, Jesús se vuelve para nosotros el modelo perfecto, podemos decir, de humillación. Él es el cumplimiento perfecto de verso 3 y verso 4, que dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Miramos a Cristo y no hizo nada por contienda y vanagloria. Miró a los demás como superiores a Él mismo, el Dios del cielo, a los demás como superiores a Él mismo para venir a servirles. Eso es lo que hizo Jesús. Podemos decir en resumen, Jesús se sujeta al Padre en obediencia y toma forma de hombre para venir a servirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a Dios en obediencia. Eso es humildad. Sujetarnos a Dios en obediencia, sujetarnos a la palabra de Dios en obediencia y entonces servir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es humildad. Cuando hacemos eso, eso es humildad. Podemos decir entonces que este pasaje lo que nos está enseñando es que los cristianos debemos imitar a Cristo, quien renunció a sus intereses para servirnos. De otra manera, o en otras palabras, los cristianos debemos renunciar a nosotros mismos para servir a otros como lo hizo Cristo. Y cuando hablo de renunciar a nosotros mismos, no estoy hablando de que tenemos que ser irresponsables en cuanto a los asuntos nuestros, porque fíjense que dice ahí en el versículo 3, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, tengo que hacerlo, responsabilidad, pero también por los intereses de los demás. Entonces, si pienso solo en mí, soy egoísta. Tengo que ser responsable en cuanto a lo que a mí me toca, pero levantar la mirada y también interesarme en los demás y buscar satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto que se nos pide? Bueno, el pasaje que vamos a estudiar nos enseña.
nos explica cómo podemos poner en práctica esto que se nos exhorta. Podemos ver en el verso 5 que se nos exhorta a tener la actitud que tuvo Cristo, y del 6 al 8 podemos ver que se nos exhorta a imitar el ejemplo de Cristo. Tengan esta actitud, esa es la exhortación, hayan ustedes esta actitud. Y luego del 6 al 8, este es el modelo, miren, esto es lo que Cristo hizo. El ejemplo supremo de humildad. Mirando la exhortación, la acatamos, ¿y cómo lo hacemos? Ahí tenemos el ejemplo, es Cristo, Él es, así lo tenemos que hacer. Entonces pasemos al verso 5 y veamos en primer lugar la exhortación. Tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo. Comienza diciendo ahí el verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, porque viene hablando, ¿no?, de la humildad para conservar la unidad. Haya pues, y introduce con el verso 5 lo que nos va a decir acerca de cómo hacerlo. Entonces, haya es un mandato, es una exhortación. Esta actitud, esta manera de pensar, lo que nos está diciendo el versículo 5 es: dispongan, determinen, decidan tener esta actitud humilde. O sea, lo que dice el verso 3, nada haga por contienda o vanagloria, sino con una actitud humilde. Y ahora nos exhorta, haya esta actitud, lo que estoy pidiendo en verso 3, obsérvenlo, también lo hubo en Cristo. Y lo que me está diciendo y a lo que me está exhortando es a que determinemos en nuestra mente ser humildes. Tenemos que tener ese principio, eso tiene que gobernar nuestra mente. Hay que ser humildes. Y la verdad es que no es fácil, como veníamos hablando los domingos anteriores, se nos pide cosas que no son fáciles porque van contrario a lo que nosotros somos, pero Dios nos capacita para que lo podamos hacer. Nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer. De hecho, se nos dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:16. Es decir, tenemos la capacidad dada por Dios para hacer lo que Él nos manda. Tenemos su palabra y el Espíritu Santo que nos ilumina para que podamos entender esto que nos está mandando. Y el Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender, sino que nos capacita para que lo podamos hacer, para que podamos aplicar lo que el texto nos manda. Y cuando habla de humildad, que está ahí en el verso 3, pero también está en el verso 8, esa palabra humildad ahí nos habla de rebajarse, ya ser bajo, ¿sí? Algo bajito, que no se levanta mucho del suelo. Esa es la idea de humildad. En la práctica es alguien que, como Jesús, se sujeta a Dios en obediencia. Eso es. Alguien que, como lo hizo Jesús, se sujeta a Dios en obediencia voluntaria y gozosa, no me tengo que sujetar, sino me quiero sujetar a Dios y sirvo a los demás. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En 1 Pedro capítulo 5, verso 5, dice: revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Otra vez, Pedro es acá, no es Pablo. Pedro exhortando a vístanse, pónganse la ropa, ¿sí?, de manera metafórica podemos decir, la ropa de la humildad, tal vez pensando allá en Jesús lavando los pies a los discípulos, pensando en eso, tal vez Pedro está diciendo, vístanse de humildad. Y después dice, ¿por qué hay que vestirse de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y después en el verso 6 dice, humillaos, mandato, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillate bajo la poderosa mano de Dios. Porque si yo no me someto a la autoridad de Dios, no soy humilde. Tengo que comenzar por ahí. Si Evodia y Sinti, que eran creyentes, tenían que, el compañero de Pablo, ayudar a estas mujeres a que se humillen bajo la poderosa mano de Dios, que se humillen a lo que Dios mandaba y dejar de lado sus egos, su orgullo, su soberbia y trabajar en la unidad. Tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra, podían conseguirlo. Nos humillamos ante Dios entonces en sumisión, en obediencia, y entonces estamos listos para servir a los demás. Pero comenzamos ahí con el Señor, humillándonos ante Él. Si yo me creo superior, no voy a servir a los demás.
¿Sí? Ustedes recuerdan, recién hice mención a Jesús cuando lava los pies a los discípulos. Imaginémonos el momento, antes que Jesús lave los pies a los discípulos, nadie se levantó a hacerlo. Yo me imagino al Señor quedándose ahí viendo a ver qué pasaba, nadie se levantaba. Y habrán dicho que nada. ¿Por qué no se levantaban? Yo a los pies a ellos. No se levantaban. Y nosotros sabemos que los discípulos peleaban entre ellos. Tenemos cuando iban camino a Jerusalén, ese relato cuando iban camino a Jerusalén, el Señor iba para ir a la cruz, a humillarse, como dice acá, hasta lo sumo, humillarse de manera profunda, yendo a una muerte de cruz. Y los discípulos iban peleando por qué y usando a su mamá para que busque un lugar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. Y ellos estaban queriendo primerear a los otros, y cuando los otros se enteraron, dice que se enojaron. No por la falta de espiritualidad, porque me imagino que querían lo mismo. ¿Qué hubiera pasado? Es algo imposible lo que voy a decir, pero imaginémonos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús obraba con contienda y vanagloria? No hubiese venido. No hubiésemos tenido esperanza, salvación, no hubiese pasado lo que nos dice versos 6 al 8. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿no? Fue a la cruz para salvarnos, pero también para santificarnos y dejarnos un ejemplo para que lo podamos imitar. Lo que hizo en la cruz nos redime, nos salva, y ya estamos contentos con eso, pero a su vez es un ejemplo que podemos seguir y crecer y parecernos a nuestro Señor en humildad. Este verso 5 nos muestra que el propósito de Pablo es práctico. Pablo, si bien lo que va a venir a continuación es profundo, podemos decir, pero la intención de Pablo es ser práctico. La intención de Pablo es, guiado obviamente por el Espíritu Santo, es usar la teología que va a transmitir ahora para decirle, ¿saben una cosa, hermanos? Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos humildes. A Dios le atraen los humildes. Jesús es el ejemplo supremo. Y la vida cristiana, Pablo la define ahí en 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Si vivimos a Cristo, una de las características de Cristo es que fue humilde. Vivir a Cristo. Si vivimos a Cristo tenemos que ser humildes. Si esta actitud que hubo en Cristo, esta actitud que tenemos que tener, no está en nosotros, no está en mí, no está en usted, no está en nosotros como iglesia, bueno, lo que sí va a haber, si eso falta, lo que sí va a haber sin dudas es conflictos, va a haber contiendas, va a haber peleas por posiciones, peleas por lugares, peleas por cosas que no tienen sentido. Dios no va a ser glorificado. Nico iniciaba el servicio diciendo, no queremos ser el centro, queremos que Dios sea el centro. Cuando nosotros no somos humildes, aflora el ego. Y Dios deja de ser el centro y el centro soy yo, porque peleo por lo mío. Evodia, Sintique, dejen de pelear por lo de ustedes. Bajen y dejen que Cristo sea glorificado. Obvio que habrá situaciones, no estamos vacunados contra el orgullo, de hecho, pero acá tenemos herramientas para pelear contra eso. Ahora Pablo pasa de la exhortación, ¿sí? De la exhortación, es esta la actitud que tienen que tener, esto es lo que tienen que determinar, esto es lo que tenemos que grabar en nuestra mente, tenemos que ser humildes como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, veamos el ejemplo del verso 6 al verso 8. Y si prestamos atención, hay como un orden lógico, parece acá, de parte de Pablo. Ya en el verso, si nosotros le prestamos atención a lo que dice en el verso 2, aparentemente habló de la actitud en el verso 2 y luego verso 3 y verso 4 habla de la acción. Bueno, ahora parece que Pablo también en el verso 6 habla de la actitud, ¿sí? Que tiene Cristo. Cristo tiene esta actitud, está pensando, lo piensa, lo tiene en su mente y entonces del 7 al 8 actúa en consecuencia a eso que él tiene en su mente.
Si nosotros grabamos en nuestra mente esta actitud que hubo en Cristo, luego la vamos a llevar a la práctica. Pero si no está acá, no la vamos a llevar nunca a la práctica. ¿Sí? Debe estar acá y debe gobernar nuestro corazón. Y ahí dice el verso 6, el cual, hablando de Cristo, ¿sí? Porque terminó hablando de Cristo en el verso 5, el cual, aunque existía en forma de Dios, ese verbo ahí, es un participio, existía, o algunas Biblias traducen siendo, creo Reina Valera traduce siendo, puede ser existía o existiendo en forma de Dios. Lo que nos está haciendo pensar Pablo con esa frase es, antes de la encarnación, nos hace mirar a su preexistencia, nos hace mirar antes, imagínense esto, antes de Génesis 1, en el principio del tiempo, cuando Dios comenzó a crear, antes de eso, Jesús existía continuamente, no tuvo un principio y no va a tener un fin, eso es lo que está diciendo, existía. O sea, antes de tomar la forma de siervo que después nos va a decir en los versículos que siguen, Jesús, ya existía continuamente, es la idea, en forma de Dios. Su naturaleza divina no tuvo principio, como dije, y no va a tener fin. Nosotros en breve, en un par de meses, vamos a celebrar la Navidad en diciembre, el nacimiento, ¿sí?, de Jesús. Pero ahí no comenzó la vida de Jesús. Jesús siempre existió. Comenzó la vida humana, podemos decir, pero siempre existió. No es el único pasaje que lo enseña, hay múltiples pasajes, pero algunos, solamente uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, Belén es donde nació Jesús, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar, el que ha de ser gobernante en Israel. ¿De quién está hablando? Lo que viene a continuación me hace entender que sin lugar a dudas está hablando del Mesías, de Jesús. Porque lo que viene a continuación dice, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Podemos decir que como hombre va a salir de Belén, pero como Dios, Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Por eso cuando leemos en Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice en el principio, y otra vez, existía el verbo. Y cuando habla del verbo está hablando de la segunda persona de la Trinidad, está hablando de Jesús. En el principio, o sea, cuando todo comenzó, otra vez Génesis 1, ya existía. No fue un ser creado por Dios. En el principio existía, ¿quién? El verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y ahí ya vemos dos personas, el verbo y Dios el Padre. Y después me dice, y el verbo era Dios. Entonces ya veo que hay un Dios y ahí ya veo dos personas, el Padre y el Hijo, existiendo. Él, hablando del verbo, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Usted mira este sol precioso, mira todo lo creado, fue hecho por Él, dice acá el versículo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Jesús, cuando ora ya en Juan 17, sabiendo que al otro día va a ir a la cruz, Él dice al Padre, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Qué gloria? Génesis 1:1. En el principio existía, estaba con Dios. Cara a cara la idea. Pero en un momento vino al mundo y regresó al lugar donde Él salió. Ese es Jesús. Entonces, aunque existía, dice ahí, en forma de Dios, esa palabra forma acá es bien interesante, la tenemos que entender. Tanto la que aparece en el verso 6 como en el verso 7 es la misma palabra, forma, y la que aparece en el 8, en nuestra traducción aparece forma, pero en el original es otra palabra griega. La palabra que aparece en verso 6 y en verso 7 es una palabra que tal vez conocemos, ¿sí?, del griego morfe.
Lo que está diciendo es que aunque existía en forma de Dios, aunque existía en morfe de Dios, esa palabra forma, morfe, habla de lo que es la esencia del ser, lo que nunca cambia, lo que no tiene alteraciones. Y la palabra que aparece luego en el verso 8, que también aparece como forma, es shema, y es la forma externa que cambia, que sí va variando. Y un ejemplo para entender: un ser humano, la morfe esencial de todo ser humano es la humanidad. Lo que nunca cambia es la humanidad. Pero hay otra forma, que sería la que aparece en el verso 8, que sí va cambiando. En un momento fue un embrión, nació el bebé, fue un niño, fue un adolescente, fue un adulto, fue un anciano, fue cambiando. Pero en esencia es un humano, y eso no cambió nunca. Lo que Pablo está diciendo acá en este versículo, es con esta frase, en forma de Dios, es que Jesús en esencia es Dios suficiente, autosuficiente, y eso no cambia, no tiene que mejorar Dios porque Él es suficiente, Él es Dios, y eso no va a cambiar nunca. En esencia Jesús es Dios. Por eso Jesús dice, por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, está hablando de la deidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Uno somos. Y los judíos entendían lo que estaba diciendo. Estaba diciendo Él, la persona que ellos estaban viendo, que Él era uno en deidad con el Padre. ¿Cómo sabemos que ellos se entendían? Porque querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. En Mateo 1:23 dice, he aquí, cuando se anuncia que María va a tener un bebé, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. El que siendo en forma de Dios, el que es preexistente, estará con nosotros. Los judíos esperaban, ustedes saben, por lo que el Antiguo Testamento enseñaba, que el descendiente el Mesías que ellos esperaban, descendía de Abraham, descendía de David, ¿sí? En un sentido, y eso es verdad obviamente, por eso cuando abrimos en Mateo 1, verso 1, dice, que hablando de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, en cuanto a la carne. Romanos 9:5 se nos habla de Israel, dice de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede Cristo. Cristo según la carne procede de los patriarcas, el cual está sobre todas las cosas, Cristo, y es Dios bendito por los siglos. Entonces, en cuanto a la carne, desciende de los patriarcas, pero Él está por sobre todas las cosas porque Él es Dios bendito. No sé si se pusieron a pensar, no estoy diciendo nada que no sepan, pero cuando nosotros leemos los evangelios y vemos que Jesús está enseñando, no sé, el Sermón del Monte, y Él está enseñando y la gente lo está escuchando, y Él después está con prostitutas y está con recaudadores de impuestos y tiene misericordia de ellos y compasión y los quiere salvar. Y cuando levanta a un niño y lo tiene en sus brazos y lo usa para ilustrar, es Dios. Es el Creador estando con las criaturas, enseñándole a las criaturas, teniendo misericordia de las criaturas. Y las criaturas, y cuando seguimos leyendo los evangelios, lo odiaban. Lo querían matar, buscaban la manera de matarlo. Fíjense el contraste, el Dios del cielo dejando el trono y viniendo, las criaturas odiando al Creador. Eso es humildad. Eso es humildad, vino a hacer bien a los que no le hacían bien. Luego la frase siguiente nos ayuda a seguir adelante, dice que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa siguiente frase nos ayuda a decir, tenemos razón con la interpretación anterior. Siendo en forma de Dios, en esencia es Dios, nunca cambió. Siendo Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios no estimó a aferrarse a eso que Él siempre fue. Eso es lo que nos está diciendo el versículo acá. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, la igualdad a Dios no es algo que Él no tenía y anhelaba. Él sí que la tenía, pero no se aprovechó. No se aprovechó, no quiso sacar provecho de su posición para evitar la cruz.
¿qué voy a venir a esta manga de pecadores? Él podría haberlo dicho. Yo creé a esta gente y me dieron la espalda. Ahora, todos al infierno. ¿Hubiese sido justo eso? Claro que sí. Él no quiso sacar provecho de su posición. Tal vez una ilustración que nos ayuda a seguir adelante viene de un misionero que hacía ministerio en África, en unas tribus, y lo invitaron a predicar a la ciudad y predicó este pasaje. Y él, en un momento, entrando al versículo 7, porque predicó solo el versículo 7, él ilustró el pasaje con algo que pasaba donde él hacía ministerio, allá en África, y él dijo que las tribus de África donde él ministraba, tienen un jefe, y el jefe, ese es un hombre grandote, robusto, ¿sí? Ese es el jefe. No podía ser alguien chiquito, alguien así grandote, ¿no? Y obviamente se diferenciaba por su vestido, por su peinado. Y una de las cosas que escaseaba o que tenían que trabajar mucho en ese lugar era para obtener agua. Al punto que tenían que cavar 60 metros aproximadamente para tener agua. Y cavaban, imagínense, 60 metros de profundidad, y no se imaginen ahí el pozo con ladrillos o con escaleritas, sino que, bueno, tenían que hacer ahí como rendijas en la tierra para ir bajando. Y obviamente los que bajaban a buscar el agua, tampoco estaba el rodillo ni el balde para subirlo, había que bajar hasta allá abajo y tenían que tomar el agua y subirla. Imagínense el trabajo para obtener agua. Y en una oportunidad, un hombre se fracturó la pierna y cayó al fondo. Y la gente dice que lo miraba, pero nadie se atrevía a ir, ni nadie podía, porque tenía que bajar y cargarlo y traerlo, y era imposible. Entonces convocaron al jefe. Y el jefe miró hacia el fondo y vio a ese hombre lesionado, lastimado, y tuvo misericordia. Y dejó de lado sus peinados y dejó de lado su ropa y descendió a buscarlo. Y lo cargó en sus hombros y subió y lo sacó a la superficie. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos vio en lo profundo, tuvo compasión de nosotros y descendió a buscarnos. Ahora, ¿ese jefe dejó de ser el jefe por dejar a un lado su ropaje? Siempre fue el jefe. Solo que tuvo misericordia y se vistió de siervo, podemos decir, y lo sacó. Eso es lo que enseña este pasaje. A modo de ilustración, tal vez no es una ilustración perfecta, pero nos ayuda a ver con claridad qué fue lo que Jesús hizo. No dejó de ser Dios. Se vistió de siervo, como nos va a decir luego, para venir a buscarnos a nosotros. Pablo avanza en el verso 7 y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, no solo no aprovechó su condición de Dios, sino que decide despojarse, como veíamos recién en la ilustración. Y aunque creo que ya la ilustración nos ayudó, vale preguntar, ¿de qué se despojó? Porque está claro acá que se despojó. ¿De qué se despojó? ¿Se despojó de la deidad? No puede ser. Jesús nunca dejó de ser Dios. Y tampoco puede ser porque el versículo anterior nos dice, siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, continuamente, en esencia, Él es Dios. No se despojó, nunca dejó de ser Dios. Se despojó de sus atributos, dicen algunos. Dejó a un lado la omnisciencia, la omnipresencia. Tampoco. Porque Él calmó la tempestad, Él resucitó muertos. Él sabía lo que pensaban las personas. Pero sí sabemos que en momentos Jesús limitó
limitó sus atributos. Él quiso limitarlo. En una oportunidad le preguntaron, ¿cuándo es que viene el Hijo del Hombre? Y él le contesta que no lo saben ni los ángeles ni él mismo, sino el Padre solo. Él respondió de esa manera, limitando su omnisciencia. Cuando él estaba en la cruz, muriendo, bájate de la cruz, si eres el Cristo, le decía. ¿Él podía bajarse? Claro que podía bajarse, si Él es el Todopoderoso. ¿Por qué no se bajó? Por lo que le estaban gritando, que se baje. ¿Cómo me voy a bajar si vine a salvarlos a ustedes? Si vine a morir para hacer posible la redención. Jesús dice ahí en Mateo 26:53, en el contexto donde Pedro lo quiere defender y saca el machete y le corta la oreja a un hombre. Estas son las palabras que Jesús le dice a Pedro. Que no lo haga. Al que espada mata, espada debe morir. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Una legión eran 6.000 soldados. Por lo tanto, 72.000 ángeles. Si yo los pido, vienen. Y acá no queda nadie. ¿Piensa que no lo puedo hacer? Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura? No es así. Limitó sus atributos. Él podía fulminarlos a todos, a los que los verdugueaban cuando estaba en la cruz, que se burlaban de Él. Pero no lo hizo. Él renunció a sus prerrogativas, a sus privilegios para servirnos a nosotros. Y ahora, como el texto nos enseña, nos dice, les toca a ustedes. No para redimir a nadie, tal vez para llevarles el mensaje de redención a otros, para llevarles la soga del Evangelio a otros, para redimir en el sentido de santificar cuando hay ebodies y síntiques, de recordarles el Evangelio y de recordarles, mirá lo que hizo Cristo. Estimó a nosotros como superiores para salvarnos. ¿Por qué están peleando? Por posición, por autoridad. ¿Cuál es el problema? Pensemos en el Evangelio. Pensemos en lo que hizo Cristo y yo creo que ahí estarían llorando. Si tenés el Espíritu Santo, no puede ser que esté peleando por estas cosas. Y avanza el texto. Dice que se despojó a sí mismo y cómo lo hizo, tomando forma de siervo. Así lo hizo. Haciéndose semejante a los hombres, dice después. La palabra forma es la misma del versículo anterior, o sea, tomando la esencia de siervo. Eso es lo que dice. Era en forma de Dios, como dice el verso 6. Se despojó, como recién explicamos. Y acá el verso 7 nos dice que lo hizo tomando forma de siervo. La idea es tomando la forma de un esclavo. Se pone el ropaje de un esclavo. Esa es la palabra en el original. Y de esa manera vela su gloria. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se transfigura y Pedro, Juan, Jacobo, creo que eran los tres, le muestra su gloria y Pedro dice, hagamos enramadas acá, quedémonos acá porque le mostró su gloria. Como que se bajó el overol, mostró su gloria y quedaron, wow. Se puso el ropaje, sin dejar de ser Dios, se puso el ropaje, la forma de siervo, dice acá. Así como en esencia Jesús es Dios, sin dejar de serlo, toma la esencia de un siervo, de un esclavo. Y entonces de ahí que decimos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Una persona, ¿sí? Dos naturalezas. Acá no nos dice que cambió la forma de Dios por la forma de hombre. Siendo en forma de Dios, incorporó la forma de hombre. Incorporó naturaleza humana. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ese es Jesús. Se hizo siervo, esclavo. La idea de un esclavo es una persona que no tiene ventajas,
que no tiene derecho, que no tiene privilegio, que está al servicio de todo. Eso es un esclavo. Pero miramos a Jesús, se hizo esclavo. Él sí tenía derecho, él sí tenía ventaja, él sí tenía privilegio. Pero como vimos, lo hizo a un lado y actuó como un esclavo para servirnos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, otra vez, continuamente, siendo rico antes de encarnarse, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, en un momento se hizo pobre, siendo rico continuamente, en un momento se hizo pobre, en el momento que agrega humanidad a su divinidad, para venir por nosotros. Tal vez a la ilustración de hoy le podemos agregar algo que no estaba en la ilustración, es que ese jefe tal vez podía llevar a este hombre y llevarlo tal vez a su palacio, podemos decir, y decir, ahora te adopto como mi hijo, como mi hermano, te presento a mi padre, lo mío es tuyo. Porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, lo que hizo Dios con nosotros. En su último viaje a Jerusalén, en ese mismo contexto donde los discípulos peleaban por un lugar, Jesús les enseña que no debe ser así entre ellos. Y Él le da la razón por qué no debe ser así. Porque el Hijo del Hombre, le dice, no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros leemos los evangelios, si ustedes prestan atención y leen los evangelios y buscan siempre qué está haciendo Jesús, siempre lo van a ver que Él está sirviendo. Él siempre está sirviendo a otros. Siempre. El Dios del cielo sirviendo a otros. Él en la última cena le preguntó a sus discípulos, hizo una pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, imagínense que nosotros no somos de este país, no sabemos quién es el presidente, no sabemos quién es el presidente, y nos llevan y entramos, ahí nos dejan mirar, no sé, por una ventana, el presidente sentado en la punta con otras personas más y gente que lleva la comida. Enseguida nosotros decimos, el de allá, el de la punta, es el presidente y los siervos. Ahora, si llegamos nosotros y vemos el mismo contexto y vemos a alguien sirviendo y decimos, ¿cuál es el presidente? Ese que está sirviendo. ¿En serio? Diríamos nosotros. ¡Wow! Bueno, imagínense el rey del universo. Dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro que sí. Bueno, más yo estoy entre ustedes como el que sirve. Eso es humildad. Eso es humildad. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. O sea, la humildad no se está fijando. Yo soy Jesús, el Rey del universo, yo lo creo a ustedes. Yo me siento acá y me tienen que servir. Cuando sos humilde no te fijas qué posición tenés, quién sos, cómo te llamás. Estás buscando de qué manera podés servir al otro. Yo soy el hombre de la casa, yo soy el jefe de la casa. Él es mi hijo, vos sos mi esposa, yo soy el jefe. ¿Queda claro? Bueno, llevémoslo a diferentes contextos. Yo soy el pastor acá. Yo soy el líder. Si soy jefe encargado en una fábrica, yo soy el jefe. Y así en diferentes contextos. No importa la posición. El humilde sirve. Y aún desde esas posiciones se puede servir. El Rey del universo sirvió. ¿Sí? Tenemos que adoptar el papel de siervo, entonces, de esclavo, por el bien de los demás, pero por sobre todas las cosas, porque así imitamos a Cristo y glorificamos a Dios. Bueno, el texto avanza, dice que se despojó a sí mismo, dice tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, la idea de semejante, haciéndose en apariencia, haciendo de manera real y genuina un hombre, eso es lo que significa. O sea, no era que parecía un hombre, él era un hombre. De hecho, la Biblia nos dice que él nació de mujer, ¿sí? Sabemos que de manera sobrenatural, porque María era virgen,
pero nació de mujer. Se nos dice en otro pasaje en Colosenses que tuvo un cuerpo de carne. Se nos dice en Lucas 2:22 que él crecía como todo niño. Era un niño, como hay acá, y fue creciendo, y lo veían y era un niño que iba creciendo, pero era Dios encarnado. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó. Dice en Hebreos 2:17 que él tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo. En todo se hizo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y compasivo, para poder entender nuestras flaquezas, podemos decir. Se hizo uno de nosotros, con algunas diferencias, obviamente. Una de ellas es que Él es Dios y incorporó naturaleza humana, pero como hombre igual que nosotros. Y otra diferencia es que Él, a diferencia de nosotros, es y fue sin pecado. Tentado en todo, dice Hebreo, pero sin pecado. ¿Y por qué sin pecado? Bueno, justamente para lo que Él vino y lo que nos va a decir el verso 8. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte, separación eterna del pecado de Dios. Yo soy un pecador y yo merezco estar separado. La paga, el precio, el salario por pecar es que yo esté separado eternamente de Dios. ¿Dónde? En el infierno. Pagando y no terminando de pagar nunca. Sí, por eso es eterno el infierno. ¿Y de qué manera eso se puede saldar? Tiene que alguien sin pecado morir como un sustituto y absorber el castigo y saldar el castigo. ¿Y quién es sin pecado? Dios. Pero Dios es Dios y Dios es espíritu. Entonces se humanó y fue uno de nosotros para morir como sustituto. Y eso es lo que nos dice el verso 8. Hallándose en forma de hombre y hallándose en forma de hombre, ¿sí? En apariencia como cualquiera, ¿sí? Un hombre que va cambiando, que era niño y que fue creciendo y que fue cambiando, siempre Dios, pero como hombre en apariencia fue cambiando. Llegó a la edad de 33 años, un día fue un niño, nació un adolescente, se nos dice que tuvo 12 años y que estaba ahí hablando con los expertos de la ley. Pero cuando lo veían a un hombre, porque tenía la forma de un hombre. No veían, mirá, no había como una luz o algo que salía. De hecho, en Isaías 53 que leyó Matías, dice que creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. No le estimamos, dice después. Era un judío más en cuanto a apariencia. Obviamente en cuanto a santidad. En Mateo 13:55 la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Es el hijo del carpintero. Uno más. Sus hermanos que vivían con él no creían en él. No creían que él era Dios encarnado. No. Y dice que él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Eso es lo que nos dice en el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con una actitud humilde, estimad cada uno a los demás como superiores. Él se humilló a sí mismo. Aplica él el verso 3 que se nos pide ahí. Y la idea de humillar es, se rebajó, él mismo se rebajó. Y tal vez el momento más impresionante de su humillación y de su humildad es como lo que decíamos recién. Cuando lo atrapan porque él se entrega. Porque lo querían hacer antes y fue en el momento indicado. Porque él es soberano. Y lo maltratan y lo escupen y le pegan y lo aborrecen y lo verduguean. Y él no se enoja. Y él dice todo se tiene que cumplir. Y aún a Judas, que sabía que lo iba a entregar y que lo estaba entregando, le da un beso
con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente. ¿Cómo nos humillamos? Haciéndonos obedientes. Si yo digo, yo soy humilde, pero no soy obediente, mentira. Se humilló haciéndose obediente, dice acá. Con obediencia perfecta. Él sabía lo que tenía que hacer. En un momento lo toma aparte Pedro y comienza a reprenderlo y le dice, no lo permitas Dios, no lo permita Dios, eso nunca te acontezca. O sea, ¿cómo te va a pasar esto de que te atrapen, de ir a la cruz? ¿Cómo? Pero volviéndose a él, a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él siempre estaba pensando en el plan, en la voluntad de su Padre. Era ir a la cruz. Tenía en su mente obedecer a Dios. Y eso es humildad. Jesús tenía en su mente satisfacer a su Padre, no por obligación, sino sometía su voluntad a la de su Padre. Nos dice en Isaías 53:10 que leímos, Dios quiso quebrantarlo, el Padre quiso quebrantarlo, nos dice. Pero en Juan 10 dice que Él pone su vida de Él mismo para después volver a tomarla. Él pone su vida por sus amigos. El Padre quiere quebrantarlo, pero no lo obliga en común acuerdo y voluntariamente Él va. Él permite que pase lo que tenga que pasar, que es ir a la cruz. Y eso es lo que dice a continuación, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz, dice acá. Era la muerte más vergonzosa, más cruel, inventada por los fenicios y perfeccionada por los romanos. Estaba reservada para los esclavos, para los delincuentes, para las personas más viles, los más bajos, para ellos, para los criminales. Un romano no podía morir, ni siquiera hablaba de la cruz, porque era terrible, era indigno morir en la cruz. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y para un judío era terrible, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, lo peor que te puede pasar del lado gentil romano era morir en la cruz. Del lado judío era morir en la cruz. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muriendo desnudo. Por eso en Hebreos 12:2 dice que menospreció la vergüenza y el oprobio. Dice en Mateo 27:45, cuando Él está en la cruz, en el relato de que Él está muriendo en la cruz, nos dice así, desde la hora sexta, es decir, más o menos las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. 3 horas, cuando el sol más brilla, más alto está, 3 horas de oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Cuando buscamos en el Antiguo Testamento, la oscuridad, es un simbolismo del juicio de Dios. En ese momento el juicio de Dios, la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y Jesús en ese momento exclama, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento Jesús experimentó el abandono y la desesperación de que estaba siendo receptor, ¿sí?, de la ira divina por ser el portador del pecado. No de su pecado, del pecado de todos aquellos que un día iban a venir a Él en arrepentimiento y fe. Era terrible, no nos entra en la cabeza, no nos va a entrar nunca en la cabeza lo que pasó a Jesús ahí en la cruz. Pero podemos esforzarnos con la ayuda de Dios a pensar un poco. Por algo Él oró 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego, ¿cómo terminaba la oración? No sea como yo quiero. No sea como yo quiero, sino como tú. Y eso también nos muestra la unidad de la Trinidad. No había conflicto. Si es posible, pero no como yo quiero,
sino como tú digas. Y voluntariamente se sometía al Padre para hacer lo que estaba determinado que pasase. Y estuvo en la cruz hasta el último momento, absorbiendo toda la ira en 3 horas. Y cuando toda la ira por todo el pecado de todo pecador que va a venir a él, fue absorbida por él, recién ahí él dijo estas palabras: consumado es. La cuenta fue saldada. La cuenta fue pagada. Así que si usted está hoy en este lugar y Dios ha obrado y tal vez está entendiendo, usted tiene que venir a Cristo. No se tiene que parar, no tiene que venir acá adelante, tiene que venir a Cristo. ¿Cómo venir a Cristo? Tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tiene que en su corazón arrepentirse de su pecado, porque su pecado han ofendido a Dios y por su pecado usted merece el infierno. Y usted no puede hacer ninguna obra para solucionar eso. Millones de obras no van a solucionar ese problema terrible y profundo. Alguien sin pecado tenía que morir para saldar esa deuda. Ese es Dios. Usted no tiene que creer ni confiar en sus obras, sino en la obra que Jesús hizo en la cruz. Si usted se arrepiente y cree que la obra de Jesús es suficiente y que es suficiente para lavarle de todo pecado, pasado, presente y porvenir, usted será salvado. La justicia que Jesús consiguió en la cruz o al resucitar se le aplicaría a usted. Porque si sigue leyendo el verso 9 al 11, dice que el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en el 8 dice que murió, y entonces si después lo exalta es porque resucitó. Y en Romanos 4:25 se nos dice que resucitó para nuestra justificación. O sea, podemos ser justificados, declarados justos, porque Él resucitó. Su obra es incompleta si Él queda en la tumba. Él resucitó, venció. Y porque Él venció, usted se arrepiente y cree, entonces su pecado fue pagado en Jesús. Y la justicia que Él consiguió al resucitar se le aplica a usted, pero tiene que arrepentirse y creer en Jesús. En nada más, en ningún mérito humano, solo en lo que Él hizo, y Él le salva. No existe mayor ejemplo o mejor ejemplo de humildad que el creyente, para el creyente que este. No hay. No hay. Con este patrón, frente a los filipenses, imagínense, yo me imagino leyendo esto, Evodia y Síntique, explicándoselo, tal vez su corazón se ablandaba, ¿no? Y decía, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cualquier cosa. Estoy peleando por esto, por aquello. Tiene sentido. Si Cristo se humilló de esta manera tan profunda, entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Los cristianos debemos imitar a Cristo, quien renunció a sus intereses para servirnos. Los cristianos debemos renunciar a nosotros mismos para servir a otros. Si Cristo lo hizo, se nos pide que lo hagamos, ahí tenemos el ejemplo. Nosotros debemos actuar de la misma manera. Somos exhortados a tener esta actitud de humildad y el ejemplo superior a imitar. Y yo te animo a que pienses cómo usted, cómo vos podés expresar humildad en tu casa. Cómo podés expresar humildad en tu comunidad, en tu barrio. ¿Cómo puedes expresar humildad en tu congregación? Pero para comenzar a expresarla, debemos comenzar en nuestro corazón, teniendo esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, la capacidad de pensar y de proponernos y determinar, voy a ser humilde. ¿De qué manera puedo servir en mi casa? ¿De qué manera puedo servir en mi comunidad? ¿De qué manera puedo servir en mi congregación? En el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo, y solo Cristo. Y el morir es ganancia. Y si para mí el vivir es Cristo, tengo que ser humilde. Así debe ser. Que el Señor nos ayude entonces a pensar, a meditar y a ser humildes, hermano. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor, de humildad, precioso. Gracias porque de manera desinteresada viniste a buscarnos. Gracias porque nos estimaste, Señor, como superiores, dejando tus privilegios, intereses de lado para venir a servirnos, para sacarnos de la profundidad del pozo que íbamos camino al infierno, Dios. Nos pusiste en tus hombros llevando en el madero nuestros pecados e hiciste posible la redención. Gracias porque resucitaste al tercer día y gracias porque un día nos salvaste. Y gracias porque ahora, por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra, sabemos lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo, porque tú nos capacitas. Haz de nosotros hombres y mujeres humildes. Sabemos que tenemos orgullo, que luchamos contra eso, pero ayúdanos, Dios, a determinar tener esta actitud y accionar, Dios, y accionar y ver siempre, pensar en el otro y cómo le puedo servir, no en cómo me puedo beneficiar, en cómo le puedo servir. Ayúdanos, Dios, a todos nos falta, porque el estándar es bien alto, el estándar es Jesús. Por favor, Dios. Y si hay alguien que todavía no se humilló para salvación, que hoy sea ese día, por favor, Dios, usa tu palabra, usa el tiempo de comunión también para poder charlar de estas cosas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.